Gloria a Dios. Dios bendiga una vez más. Dios me lo bendiga. Saludos a todos los hermanos. Saludos a todos los hermanos que están en la dispersión. Estamos contentos porque estamos en un nuevo día. Gracias al Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Él nos ha concedido y estamos orgullosos de su evangelio, de lo que hemos aprendido y de lo que el Señor nos está enseñando día con día. Y es para mí un enorme privilegio de parte de Él de poder presentarme una vez más delante de ustedes en este canal Sellados en la Verdad por Jesús. Que este canal Él lo ha proveído, pues, porque ha sido inspiración de parte de Él, porque de parte de nosotros quizás estuviéramos subiendo contenido pagano, contenido de lo que es la vida cotidiana del hombre, pero a Dios le plació, a Él le dio la gana que estuviera yo al frente de este canal, con todos mis hermanos también, colaborando unos con otros y creyendo en la doctrina, creyendo en que somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que Él fundó, la iglesia que Él le dijo a Pedro, ¿verdad? Esta es el fundamento, Pedro. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Sobre esa revelación que has tenido, Pedro, yo voy a fundar la iglesia. Así que todos los que tienen la revelación, todos aquellos que están teniendo la relación directa con el Creador, todos ellos son iglesia. Así que tenemos que aceptar esta realidad y enfocarnos en que estamos de paso, estamos en un mundo pervertido y que realmente nos puede absorber. También no estamos totalmente, por decirlo así, bloqueados a no estar viendo las cosas del mundo y viviendo y escuchando las cosas que suceden, las noticias. Todavía estamos en esta tierra. Si realmente este, Dios en su gran misericordia, pues Él ha prometido que nos va a separar, nos va a llevar, nos va a quitar de este mundo. Va a haber un día que su iglesia va a ser levantada y nosotros estamos esperando ese día glorioso, ese tiempo, ¿verdad? Que Él ha prometido para, para llevar a su iglesia. Pero mientras eso no ocurra, estamos aquí peregrinando en este éxodo de que Él nos tiene apartados, que Él nos ha elegido para su reino. Y aquellos que todavía no han sido elegidos, pues el Señor no tarda, el Señor ha prometido y dice que Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos los hombres procedan a un arrepentimiento. O sea, depende de los hombres, ya no depende de Dios. El reino está abierto, la puerta está abierta, solo que hay pasos que seguir, venir a un arrepentimiento y entonces se te va a poder abrir la puerta, está abierta, pero en el sentido espiritual tú tienes que aportar también, dar el paso al frente, ¿verdad? Porque a la fuerza no va a ser, no va a ser obligado, ni porque yo diga fulano de tal, quiero que venga conmigo y porque ha estado conmigo en la iglesia. No, tiene que ser porque el Señor lo va a decidir. Ningún hombre, ningún pastor de la tierra va a decidir a qué hermano se va a salvar o qué familia se va a llevar. No hay burocracia, no hay que yo soy amigo de fulano. No, eso no existe en el reino de los cielos. Es de Él, del Señor, nuestro Dios. Así que hermanos, vamos a meditar en un tema muy importante. No quiero aburrirlos, no quiero que ser muy demasiado supersticioso, ni tampoco quiero ser demasiado engrandecido, no estoy en esa mentalidad y quiero que meditemos todos en este mensaje que el Señor nos ha regalado. Vamos a hablar del tema de la transfiguración.
Voy a tomar un poquito de agua. Voy a traer el agua. Gracias. Ah, gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en el tema que el Señor quiere que aprendamos hoy acerca de la transfiguración. Para eso vamos a encontrar esta historia que está escrita en el libro de Mateo y está en Marcos y está también en Lucas, pero vamos a ver, ¿verdad? En el libro de Mateo vamos a comenzar a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús, en donde se nos ha concedido, pues, meditar acerca de la transfiguración. Gloria a Dios. Así que pongamos atención y si tienen sus Biblias, sería bueno que la abrieran para ir corroborando de lo que vamos a hablar aquí. Que ustedes sean testigos también de lo que está escrito y con un corazón noble también, como los de Berea, un pueblo antiguo. Cuando Pablo predicaba, ellos iban rápidamente a chequear la escritura para ver si no le estaban dando garabato. O sea, eran gente muy disciplinada, que aceptaban la verdad tal y como estaba escrita, porque de eso se trata. No creían ellos en fábulas supersticiosas y ahora la iglesia, bueno, mucha gente ha perdido la esencia de la Biblia, de lo que está escrito y se han ido a las fábulas. Entonces nosotros queremos tratar la manera de recuperar la enseñanza a través de la escritura. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leer la Biblia, vamos a citar versículos, pero vamos a meditar en la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer entonces la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 17, en donde está esta historia. Y el primer versículo dice así, de esta forma. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, dice el versículo 1. Versículo 2 dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él, con el Señor Jesucristo. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, dice, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Eso dijo Pedro. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Una nube de luz, dice, los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron temor, tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Amén. Así que esta misma historia está en Marcos y en Lucas. Son los tres libros, los 3 evangelios donde está esta historia. Vamos ahora a ir al libro de Lucas para comparar Lucas capítulo 9, en donde está esta historia. La otra leímos en Mateo capítulo 17, del 1 en adelante. Y en Lucas capítulo 9, versículo
28 en adelante, está también la misma historia. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice que aconteció como 8 días después. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 28 en adelante. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y dice Lucas, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos y resplandecientes. Y he aquí, dice el versículo siguiente, dos varones que hablaban con él, con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías. Dice, y quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. En Jerusalén, dice. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, de Jesús, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino, dice versículo 35, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que había visto. Amén. Entonces estamos viendo de que la transfiguración, ¿verdad?, que sucedió en el monte, un monte que la Biblia no dice qué monte es, no dice, ¿verdad?, dónde fue exactamente, pero que Mateo dice que 6 días después fueron a este monte, porque Jesús había estado 6 días antes predicando el Evangelio y él dijo que iba a venir el reino de los cielos y que habían unos que no iban a morir hasta que no vieran eso. Entonces, la transfiguración es el cumplimiento, ¿verdad?, de lo que dice la palabra del Señor, es el cumplimiento de lo que él había dicho 6 días antes. Y Lucas dice que era 6 días, 8 días después, dice Lucas, ¿verdad?, que el Señor había hablado lo que dijo. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, ¿verdad? Y ahí vemos cómo ha pasado 8 días, caminaron después de que platicó en Mateo, dice, Mateo 17, Mateo 16, en donde está la continuación, donde dijo Jesucristo, en Mateo 16, versículo 28, dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Estaba hablando de que él iba a tener esta transfiguración. Jesucristo ya sabía lo que iba a hacer. Y Mateo dice 17, capítulo 17, dice 6 días después de que él había hablado esto con los discípulos, que habían algunos, ¿verdad?, que no iban a morir. Y vieron, y se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Jacobo es Santiago. Entonces, estamos viendo de que se cumple la palabra que él dijo, que ellos no iban a, que ellos iban a ver, algunos iban a ver el reino, ¿verdad?, viniendo al Hijo de Dios en su reino.
Ahora, aquí tengo yo anotado, ¿verdad? Lo que hemos estado aprendiendo de esto, lo que el Señor quiere que como hijos de Dios sepamos, porque podemos conocer la Biblia, podemos tener el entendimiento de la Biblia, de memoria, pero la Biblia no requiere solamente leerla, sino que también tiene que haber una revelación, tiene que haber algo que Dios comunica. No solamente es, ¿verdad? Como un salmo que lo leemos en la misa y ya lo leímos y ya se fue toda la gente y solo fue leído, pero no hubo esencia, no hubo aquel gozo de la palabra, porque la palabra del Señor es gozo, la palabra es paz, la palabra del Señor es santa, la palabra llena, no solo de pan va a vivir el hombre, sino que también de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y esto fue lo que inspiró, ¿verdad? El Señor a Mateo y a los discípulos para escribir, pues, aquellos hombres que escribieron la Biblia a través de su Santo Espíritu, a través de la unción, a través de la inspiración, porque no ha sido cosa de hombre, ¿verdad? Esto que estamos nosotros viendo acerca de que existe Dios y existe un reino que tiene un rey y que nosotros hemos sido escogidos para ir a ese reino celestial. Entonces, lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Según lo que el Señor ha hablado desde el tiempo antiguo, es que el que se transfigura, por decirlo así ya rápidamente, para no andar con muchos rodeos, el que se transfigura es el gran yo soy. El que se transfigura, los discípulos vieron, estaban con Jesús, pero también acordémonos de que Dios, el Todopoderoso, había prometido venir a la tierra, había prometido aparecer y traer un nuevo pacto. Entonces, estamos viendo de que el mundo cristiano se ha enfocado en la transfiguración de Jesús, pero realmente lo que sucedió en ese monte es la metamorfosis, como decimos en las escrituras antiguas, ¿verdad? Esto que sucedió, los eruditos, los teólogos lo llaman metamorfos, ¿verdad? En griego, nosotros la conocemos como metamorfosis. Entonces, en esta metamorfosis, en esta transfiguración, ¿verdad? Aparece Moisés y Elías, pero el que se ha transfigurado, el que se ha transformado, es el gran yo soy. Entonces, aquí el Señor le da la gana traer a Moisés y a Elías, a Pedro, a Juan y a Santiago como testigos oculares para que fueran y hablaran y difundieran lo que habían visto. Así que como nosotros sabemos que es el gran yo soy, el que se transfigura, ¿verdad? Vamos a irlo viendo en los versículos que vienen a continuación. Pero vamos a ir a dar testimonio rápidamente a través de lo que dijo el apóstol Juan, porque estuvo también Pedro, Juan y Santiago. ¿Y qué dice el apóstol Juan? ¿Verdad? Ya vimos que Pedro dice, bueno, hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para ti. Y bueno, ellos ya tenían una costumbre, habían fiestas, había una fiesta que se hacía de los tabernáculos, de fiesta de que hacían unas champitas, unas chocitas, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, de eso estaba hablando Pedro, que hicieran 3 enramadas para estar ahí y estar en la fiesta. Entonces viene Juan, el apóstol Juan. ¿Qué dice el apóstol Juan acerca de lo que vio? Para eso vamos a ir a Juan, capítulo 1 y el versículo 1, en donde el apóstol Juan da testimonio, ¿verdad?, de todo esto. Y dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que dice, el verbo era Dios, la palabra es Dios, ¿verdad? Existía ya.
la palabra existía, Dios existía, el verbo existía y el verbo es Dios, ¿verdad? El que habla es Dios. Entonces, el versículo 14 de ahí mismo nos da una amplitud más de conocimiento, ¿verdad? De lo que el apóstol Juan dice. Estamos, ¿verdad? Hablando de la transfiguración de Jesucristo, pero que es el Padre que se transforma. Lo vamos a ver y no nos vamos a ir confundiendo de que son personas, de que son tres personas. Vamos a dar evidencia de que es Dios, es uno solo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Estamos hablando de que la palabra, el verbo existía y el apóstol Juan dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? El verbo, la palabra vino y habitó entre nosotros. Fue hecho carne, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice él? Ahí está. ¿Qué vio Juan en la transfiguración? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre. O sea, no está hablando de otra cosa el apóstol Juan, está hablando de la transfiguración. Y es la evidencia, ¿verdad?, de lo que él vio. Y vimos, dice el apóstol Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, pero ellos, ¿qué vieron? Vieron la gloria como apariencia, como del unigénito, como de hijo. O sea, vieron al Padre, pero lo vieron como unigénito. Eso está diciendo, lleno de gracia y lleno de verdad. Vieron al Dios Todopoderoso. Eso está diciendo el apóstol, ¿verdad? Versículo, y vimos, voy a repetir el versículo, dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso dice el apóstol, ¿verdad? Entonces, tenemos una evidencia de que sí, el Señor da la revelación, el Señor da a aquellos que buscan. Pero el apóstol Pablo también dice a Timoteo, veamos qué dice el apóstol Pablo a Timoteo aquí en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 3, Timoteo, capítulo 3, del 15 en adelante. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, dice el apóstol. Dice el versículo 16, y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces el apóstol Pablo ya tiene también la revelación, él estuvo allá en el cielo también a través del Espíritu Santo, da testimonio él de que estuvo allá. Entonces tenemos ya el apóstol Juan que dice que vieron su gloria como gloria del unigénito. Y el apóstol Pablo también da un testimonio que Dios, indiscutiblemente grande el misterio, es un misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Entonces también tenemos el libro de Hebreos, para ir ya también dando otra evidencia, el libro de Hebreos capítulo 10, versículo del 4 en adelante, dice, hablando de lo mismo, de que Dios se manifestó a la humanidad. Está hablando, dice el libro de Hebreos, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, hay un cuerpo que se preparó, porque él ya no quiso sacrificio ni ofrenda, entonces se preparó un cuerpo. Hablando de Jesús, dice versículo
6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, se acabó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué nació de una virgen? Vino Jesús y caminó con los discípulos y ya sabemos que Juan el Bautista le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estamos viendo de que el libro de Hebreos dice, confirma de que Dios se preparó un cuerpo. Entonces, ¿cómo miramos nosotros la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo? Es para mí, en mi entendimiento, ¿verdad? A través de lo que el Señor nos regala, es de que yo puedo entenderlo de que es el gran yo soy el que se ha transformado, el que se ha transfigurado. Es el gran yo soy. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento cuando vienen Moisés y Elías, verdad? Bueno, ya sabemos que sucedió una transfiguración que nosotros conocemos también como metamorfosis. Entonces, para nosotros, en la lógica humana, podemos ver pues de que Jesús se transfiguró, ¿verdad? Eso la teología, eso es lo que dice, ¿verdad? La enseñanza, eso dice que Jesús se transfiguró, pero se olvidan de que el que se transfigura, el que tiene la metamorfosis es el Padre, es el propio Dios, el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero mucha gente está hablando de que ahí estaba el Padre y ahí estaba el Hijo, ¿verdad? Y así separan a esta transfiguración, que el Padre habló y el Hijo estaba ahí, y ¿quién puede demostrar lo contrario? ¿Verdad? Están ellos en una interpretación humana, pero realmente, ¿quién se transfiguró? ¿Quién fue el que vino? Fue Dios, porque Dios fue manifestado en carne a través del cuerpo de Jesucristo. Así que metamorfosis significa transformación, transmutación, conversión, transfiguración, conversión, cambio. Es una mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro. Eso fue lo que sucedió. Así que el que se transfiguró fue el gran yo soy. ¿Y por qué? Porque vamos a preguntarle a Isaías, porque había ya profecías, había algo escrito, ya hay evidencia. Vamos a ir a Isaías, al profeta Isaías, en donde podemos encontrar una evidencia en el libro de Isaías, capítulo, veamos, Isaías capítulo 44. Capítulo 44, en el versículo 6. Versículo 6, vamos a dar evidencia, ¿verdad? El gran yo soy. Y él dice así, en este versículo dice el gran yo soy. Así dice Jehová, como está escrito en la Reina Valera. Nosotros decimos el Señor porque ya sabemos que el nombre del Señor, el nombre del gran yo soy es Jesús. Y dice el Rey de Israel y su Redentor. Dice, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Entonces, en la transfiguración no hay dos dioses. Hay un solo Dios. Y no es que yo esté tratando de enseñar otra cosa, sino que este versículo dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Entonces, si nosotros separamos al Padre y al Hijo, tenemos dos dioses. Eso es lo que está diciendo el Señor. No hay otro Dios fuera de mí. Saliendo de Él, ¿verdad? No hay otro Dios. Jesús nunca dijo que Él era Dios. Entonces,
¿Quién fue el que se transformó? ¿Verdad? El que hizo la transfiguración fue el gran yo soy. Entonces, ¿por qué digo yo esto? Vamos a leer otro versículo, porque él dice, ya dijo Isaías, ¿verdad? Que él conoce a Dios y Isaías dice que no hay otro Dios fuera de él. Isaías 48:12. 48:12 dice, se los leo aquí, se los pongo en la pantalla para que vean. Dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé. Yo mismo, dice, yo el primero y yo también el postrero. Dice, yo mismo, el primero y también el postrero. Y Jesús también dice eso. Dice que Él es el primero y el último. Eso dice Jesucristo. Tiene las mismas palabras. Ya la comunidad cristiana ya que ha leído la Biblia ya saben de esos versículos. Ahora vamos a leer un salmo. Veamos dónde está Salmos. Salmo capítulo 93, el versículo del 1 al 5. Vamos a leer. Dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Vamos a poner aquí. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Veamos si tenemos aquí una traducción NBI. Quiero ver, porque también ella da más claridad. Bueno, aquí tengo, lo voy a leer para no irme con la computadora, lo voy a leer de la Biblia. Tengo aquí Salmo 93, donde está más claro. Esta Biblia es más actualizada. Salmo 93, se lo voy a leer. Salmo 91, aquí está. Salmo 93 dice así: el Señor reina, revestido de resplandor. O sea, está hablando el versículo de el gran yo soy. Está hablando del gran yo soy. Pero el gran yo soy está diciendo, en esta Biblia Reina Valera dice, Jehová reina. Dice, se vistió de magnificencia. Eso dice esta Biblia. Y esta otra traducción dice, se vistió de resplandor, ¿verdad? Si él fue a la montaña donde estaba Pedro, Juan, ¿quién se vistió de resplandor? ¿Jesús o fue Dios, el Padre, el Eterno? Estamos hablando de que Jesús es Dios encarnado. De eso estamos hablando. La transfiguración es Dios encarnado, porque eso dice Pablo, ¿verdad? Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Y el apóstol Juan dice, y vimos su gloria, ¿verdad? La gloria de Dios. Ellos dicen, y vimos su gloria del gran yo soy. Está hablando Juan. Eso dice, y vimos su gloria como del unigénito, el Hijo de Dios. Eso dice. Y el Salmo 93 dice, se revistió de resplandor, el Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder, ha establecido el mundo con firmeza, jamás será movido. Entonces se vistió de resplandor, ¿verdad? Dice el Salmo. Entonces Dios, el gran yo soy, hace su metamorfosis, hace su transfiguración a través de Jesucristo. Ahora, ya vimos el Salmo, pero también para corroborar que es Dios, ¿verdad? Vamos en el Nuevo Testamento, porque él dice, Isaías dice, yo, Jehová, el rey de Israel, eso dice, lo voy a volver a poner a Isaías, para que de ahí vamos a ir rápidamente al segundo versículo, en donde está hablando de lo mismo. Isaías capítulo 44, es donde está Isaías 44:6. Lo vamos a repetir. Aquí dice, así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor,
Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Ahora vamos a ir al libro de Mateo 27. Mateo 27, capítulo 27, versículo 37. Vamos a leer esto. Mateo 27, versículo 37. Ahora aquí hay una pregunta que hay que hacernos, ¿verdad? Ya vimos que el Antiguo Testamento, Isaías dice que él es el rey de Israel. ¿Y quién le dijo a Poncio Pilato, por ejemplo? ¿Cómo se le ocurrió a este hombre, a Poncio Pilato, ¿verdad? Decir que Jesús era el rey de Israel también. ¿Quién le dijo a Pilato? Aquí está el versículo. Dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, rey. ¿De qué dice? De los judíos. Entonces, y lo puso en hebreo, en latín y en griego. Eso dice la escritura, Reina Valera. Para que, por si acaso, en ese tiempo, ¿verdad? Alguien estaba con otro idioma, ¿verdad? Ellos van a saber. Los romanos entendieron. Y este versículo está teniendo la misma similitud de Isaías. Isaías capítulo 44, versículo 6, está hablando de esto mismo. Entonces, Poncio Pilato le puso rey de los judíos. Y ahí ya estamos viendo de que el Señor pues ha dado a conocer su grandeza. Ahora vamos a revisar el texto donde habla el Padre. Está Mateo 17, Mateo capítulo 17, versículo 5. Lo vamos a poner aquí, a ver si sale ahí. Dice, Mateo 1 está aquí. Mateo capítulo 17, versículo 5. Mateo 17 no me aparece aquí. Veamos. Vamos a borrar esta. Hoy sí apareció. Mateo 17, versículo 5 dice, ¿quién fue el que hablaba? Dice, mientras él aún hablaba, dice el versículo, una nube de luz. Se me va la imagen ahí. Creo que el internet está un poco lento, ¿verdad? Una nube de luz, dice, los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, pongamos atención porque el Padre no estaba en el cielo, por si acaso, porque como hay unos predicadores que están predicando esto y dicen que el Padre habló desde el cielo. Mateo capítulo 9, Marcos capítulo 9, también vamos a leerlo, Marcos capítulo 9, versículo 7, dice, estamos revisando el versículo donde habló. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y esto también, este versículo está también en Lucas, capítulo 9, versículo 35. Dice, entonces él se sentó, no es ese versículo, estamos en Marcos. Yo voy a Lucas, necesito el versículo de Lucas. Lucas, ahí está Lucas, capítulo 9. Estamos revisando quién habló desde la nube. Versículo 35 dice,
Ya vimos que Mateo, Marcos dice que una voz desde la nube. Y Lucas también dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces los tres evangelios hablan de que la voz vino desde la nube, no vino desde el cielo. Entonces, ¿quién se transfiguró? ¿Quién es el que estaba ahí en la transfiguración? Porque todos están hablando de que Jesús se transfiguró y llegó Elías y Moisés y hablaron con él. Pero lo que hemos podido ver nosotros es que Dios, el gran yo soy, estaba transfigurado. Entonces, ¿cómo lo podemos entender? Jesús sube a una cierta altura porque dice que estaba orando y empezó la cara de él, su rostro se empezó a poner con una luz y después todo su cuerpo se empezó a poner como una luz y un resplandor que no podían los discípulos ver. Eso estaba sucediendo en el monte. Entonces, es una transfiguración en donde el gran yo soy, ¿verdad? El Dios Todopoderoso, como le dicen en Israel, Adonai, estaba ahí transfigurándose. O sea, sube a una cierta altura, se transfigura, Jesús sube y entra en un estado celestial. Eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? El gran yo soy viene, está ahí, hace que el cuerpo de Jesús tenga un resplandor y se transfigura, se convierte, se hace la metamorfosis del Dios Todopoderoso, el celestial y el terrenal. Estamos viendo al Dios celestial y a Jesucristo, el hombre terrenal. Eso estamos viendo. Como por eso dijo el apóstol Juan, dice, vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Así lo vieron, así pudieron ellos conocerlo, ¿verdad? Porque Dios es espíritu, no lo vieron. Entonces la voz vino desde la nube, ahí donde estaba Jesús, ¿verdad? Y los discípulos, ahí, ¿quién habló? El gran yo soy. Jesús lo llama el Padre. Entonces, no se puede dividir. Dice él que fuera de mí no hay otro Dios. Es el mismo Dios todopoderoso que estaba haciendo la metamorfosis. El Elohim, el creador, el que habla con el pueblo de Israel en el monte Horeb, en donde entregó las tablas de la ley. Ese mismo Dios estaba ahí en el monte y viene Moisés y Elías. Entonces, estamos viendo de que Mateo, Lucas, ¿verdad? En Marcos, hablan de que vino una voz desde la nube. Entonces, quien habló fue el gran yo soy. Pero veamos también esta frase de lo que es oí una voz. Oí una voz aparece también en varias citas bíblicas. Por ejemplo, una de ellas es Apocalipsis 19. Veamos Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 1, para llevar en este orden. Apocalipsis 19, capítulo 1 dice así. Lean, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Entonces, ¿quién está hablando aquí? Aquí vemos que no es Dios el que está hablando, sino que dice Juan, el apóstol que estaba allá en la isla de Pasmos, cuando tuvo esta revelación, dice, oí una gran voz, dice, de gran multitud en el cielo. Dice el apóstol Juan, oyó una gran voz de multitud, mucha gente, oyó que hablaba demasiada gente en el cielo y decían aleluya. Eso escuchó el apóstol Juan. Los discípulos Pedro, Juan y Santiago escucharon una voz que vino desde la nube y decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él oír.
Eso escucharon ellos. Ahora, Apocalipsis siempre 19:5, también versículos 5 y 6, dice, y salió del trono una voz. Ahora, ¿quién habló aquí? Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le temen, y los que le teméis, así pequeños como grandes. ¿Quién habló en este versículo? Dice el apóstol Juan, que salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios. Entonces, estaba hablando un ángel, no estaba hablando Dios, estaba hablando un ángel, porque él dice, alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Era un protocolo de alabanzas, había alguien que estaba dirigiendo ese servicio allá en el cielo, y ya sabemos que los ángeles están ahí, ya conocemos, el mundo cristiano sabe eso. Versículo 7 dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Y estamos viendo de que el Señor, pues en su inmenso amor, ¿verdad? Nos da estos versículos para que sepamos de que es un reino celestial en donde Él tiene súbditos, en donde Él da órdenes, ¿verdad? Mensajeros que pueden ellos llevar y gritar una voz, dar una voz y decir, ¿verdad? Así como aquí hay alguien que está dirigiendo y Él dice que la voz grande es trueno que decía, aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Era la multitud que estaba en el cielo. Ahora vamos a ver el libro de Hechos. El libro de Hechos, también tenemos aquí la conversión, el testimonio del apóstol Pablo. Hechos capítulo 22, versículo del 6 al 11, dice Pablo, lo vamos a leer en el nombre de Jesús siempre. Ahí podemos ir viendo lo que dice el apóstol Pablo. Dice, pero aconteció que yendo yo, dice Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, dice Pablo. Hubo una luz y era mediodía y estaba caliente y caí al suelo, dice Pablo, y oí una voz que me decía, aquí sí, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces dice el versículo siguiente, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Se identifica, ¿verdad? La voz que escuchó Pablo sí venía de un personaje y dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Se identifica y dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, o sea, vieron el resplandor y se espantaron. Lo mismo que Juan, Pedro y Jacob, le sucedió lo mismo a los que iban con Pablo. Se espantaron al ver aquella luz, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Solo lo escuchó el apóstol Pablo. Y Pablo dice que le contestó a Jesús, y dije, ¿qué haré, Señor? Y él, y él, y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Entonces ya hay una agenda para Pablo, ya está escrito lo que Pablo va a hacer, ¿verdad? No es al azar que Pablo es escogido. Allí se te va a dar instrucciones de lo que vas a hacer, ¿verdad? Ya ha habido una reunión, ya el Señor, como en este caso, ¿verdad? Estamos viendo de que Pablo escucha la voz, Jesús se identifica, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces vamos ahora a ver de que
necesitamos también otro testimonio. Vamos a llamarle al apóstol Pedro, quiero decir, al apóstol Pedro, que nos dé también una luz. Vamos a decirle que nos diga qué vio él también. El apóstol Pedro, estamos viendo de que la voz vino desde la nube, ¿verdad? Eso estamos viendo, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, el gran yo soy. Segunda de Pedro, vamos a ir a Segunda de Pedro para tener otra luz. Lámpara es a mis pies, como dice la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Así dice el versículo. Estamos en eso, caminando en esa luz que el Señor nos da. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, tenemos aquí, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 16 en adelante. Dice el apóstol Pedro, dando testimonio de lo que sucedió en ese monte. Amén. Y dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas. Está hablando de la transfiguración el apóstol Pedro. Fábulas artificiosas. No es un cuento de hadas lo que Pedro vio. No es algo que, ¿verdad?, veamos como nada. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Vieron a Dios, ¿verdad? Vieron al Eterno. ¿Cómo lo vieron? Aquí dice el apóstol Pedro, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, dice, cuando está hablando de Jesús, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, dice, le fue enviada, dice Pedro, no dice el Padre habló, ¿verdad? Él no dice y Dios habló, no dice Pedro y el Padre habló, Pedro no está diciendo eso. Ya oímos en Apocalipsis que salen voces de en medio del altar, salen voces de multitudes de gente y hay un servicio donde un ángel dice, aleluya, adórenle al Dios Todopoderoso. O sea, hay un servicio en el cielo, hay culto en el cielo en donde hay ángeles que están hablando por medio, o sea, presentando a Dios. Entonces, y aquí dice el apóstol Pedro, dice claramente, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, le fue enviada. ¿Cómo vemos nosotros ese versículo para tener la claridad? Voy a repetir, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, de la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro no dice que el Padre estaba hablando. Dice que una voz le fue enviada. Eso dice. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, decimos, porque todos están predicando que la transfiguración y que el Padre dijo, ¿verdad?, este es mi Hijo amado. Y Pedro está diciendo, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado. Y el apóstol Juan dice, y vimos su gloria, gloria como un unigénito Hijo de Dios. Así vieron a Dios ellos. O sea, ellos comprendieron de que estaba Dios ahí, el Adonai, Elohim, Yahweh, como lo quieran llamar, el Eterno, ¿verdad? El del Antiguo Testamento, el Dios de Israel, estaba ahí, transfigurándose. Era Él el que se estaba transfigurando. ¿Y a través de qué? De un cuerpo que Él mismo se había preparado, ¿verdad? Porque había una profecía que se tenía que cumplir. Entonces, estamos viendo de que Pedro habla de eso. Ahora, es un tema muy largo y pienso yo de que tenemos que hacerlo en dos partes, porque tenemos que hablar que qué vino a hacer Moisés y por qué vino Elías. Pero vamos a citar para terminar esta parte, el libro de Isaías. Lo voy a poner aquí en la pantalla, lo iba a leer, pero
Mejor vamos a ir de regreso a Isaías, en donde vamos a dar un anticipo. Isaías, ya se me pierde porque, ¿verdad? Isaías capítulo 43, versículo Isaías 43, del 10 al 11. Busquémoslo ahí. Isaías capítulo 43, del versículo 10, dice, estamos hablando de la transfiguración del Eterno, del gran yo soy, de la metamorfosis que Él mismo se preparó y dice, vosotros sois mis testigos. Dice, ¿quién dice? Jehová, ¿verdad? El gran yo soy. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, ¿cómo vemos la transfiguración? Jesucristo está ahí, trae a Pedro, a Juan y a Santiago, los lleva a la montaña y ahí ocurre esto, ¿verdad? Entonces dice el Señor, ¿por qué? Isaías había profetizado, Isaías había hablado a Israel, pero el Israel de Dios, el pueblo de él, no quiso aceptar que él había venido. Sabían la Torá, tenían los manuscritos, la ley de Moisés, ¿verdad? Y no quisieron poner atención, ¿verdad? Ellos se habían envanecido y se habían hecho religiosos como en el tiempo que estamos hoy, de que hay mucha gente que está predicando y están amontonándose en las iglesias, pero que ellos siguen, ¿verdad? La letra. Ellos van a aprender Biblia, ¿verdad? Escuelita dominical, discipulados aquí y allá, folletos, hermenéutica, hemeléutica, teología sistemática, todo lo que es teoría, ¿verdad? Se está viviendo hoy en este tiempo, en lo mismo que les dijo Jesús a los discípulos, ustedes se sientan en la cátedra de Moisés, ¿verdad? Para hablar de grandes versículos, grandes ordenanzas, y se creen, ¿verdad? Los grandes catedráticos, pero se olvidaron de muchas cosas, les dijo Jesucristo. En Mateo podemos encontrar en donde el Señor se enoja con ellos, ¿verdad? Ya sabemos la historia. Entonces el versículo aquí dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí. ¿Cuál fue el siervo que él escogió? El que dice Hebreos, porque ya no quisiste holocausto de machos cabríos, sino que me preparaste un cuerpo. Eso dice, el siervo que yo escogí para que me conozcáis, para que el gran yo soy viene y manda a Jesucristo, ¿verdad? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que, ¿verdad? No condenar al mundo, sino que sean salvos. Para eso hizo el plan perfecto. Y aquí dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. O sea, que la transfiguración está hablando de eso. Él es el mismo, el gran yo soy es el mismo Jesús. De eso está hablando. Y él mismo dice, no, fuera de mí no hay otro Dios. No pueden separar. Si ustedes adoran a otro Dios, entonces son idólatras. Eso dice, son blasfemos, son esto y lo otro. Y ya vemos que él mismo dice, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Él es celoso también, si nosotros adoramos a otro Dios. Entonces dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Eso dice el gran yo soy. Y dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, ¿verdad? ¿Y para qué vino Jesús? Para salvar. Él es nuestro Salvador. Entonces, Él está confirmando de que el cuerpo que camina ahí, ese hombre que nació allá en Jerusalén, en Belén, ese mismo hombre que se llamó Jesucristo, que fue carpintero, ese mismo hombre fue el que Dios se preparó ese cuerpo. Yo anuncié
y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Le está diciendo a Israel, vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y Jesús les dijo también a los fariseos, porque no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, estamos viendo de que la transfiguración es del gran yo soy, ¿verdad? La transfiguración es del Dios Todopoderoso. Santiago no nos habla acerca de nada de lo que pasó en el monte, solo Pedro da testimonio y Juan dan testimonio de eso. Así que vamos a seguir en la próxima parte de qué vino a hacer Moisés y Elías. Y creo que tenemos más versículos para dar testimonio de que el gran yo soy, ¿verdad? Se transfiguró y habló con Moisés y Elías y lo vamos a ir viendo en la segunda parte. Así que hermanos, ¿verdad? Tengamos ese interés de conocer al Dios Todopoderoso, porque eso dijo nuestro Señor Jesús, de que la vida eterna comienza entendiéndolo a Él, conociéndolo a Él, quién es el Dios Todopoderoso. En Juan capítulo 17, creo en versículo 3 en adelante, dice, y esta es la vida eterna, ¿verdad? Que conozcáis al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Este misterio de la piedad, como dice el apóstol Pablo, indiscutiblemente es Dios fue manifestado en carne. Dios me les bendiga. Hasta la próxima. Dios mediante. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. Amén.